Para encontrar el área entre dos curvas vamos a tener lo siguiente. Sean dos funciones f y g de tal forma que la función f sea más pequeña que la función g en un intervalo cerrado desde a b, donde a es más pequeño que b, como se muestra aquí en la figura. Bueno, aquí lo que tenemos es que la función g va a estar por encima de la función f. Si es al revés, solamente se invierten los signos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, la magnitud del área de esta superficie encerrada entre estas dos funciones desde a hasta b está dado por la siguiente fórmula que tenemos aquí. Recordando que la definición geométrica de la integral es el área debajo de una cierta superficie, primero vamos a encontrar el área debajo de la curva G, que es toda esta superficie que podemos ver aquí en esta sección como la estoy dibujando. Después vamos a extraer el área que tenemos debajo de la función f, que es debajo de esta superficie que tenemos aquí en rojo. Entonces toda esta función es lo que le vamos a extraer a este sistema. Y finalmente lo que vamos a definir como el área entre esas dos curvas pues solamente es esta resta que tenemos aquí abajo. Entonces primero se calcula el área de la superficie que tenemos por encima y después se le resta el área de la superficie que está por debajo. Simplemente se hace esta extracción y ya tenemos el área entre estas dos curvas. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Entonces aquí nos pide determinar en este primer ejemplo el área entre estas dos funciones. Como nos podemos dar cuenta, aquí son dos funciones de rectas, aquí ya graficadas en esta parte de acá, donde la primera función tenemos que es una función de una línea recta que va hacia abajo, tiene una pendiente negativa. Como podemos darnos cuenta, es esta función que tenemos aquí en rojo, esta función que va hacia abajo, es esta primera función. La otra función es la función que va hacia arriba, la función g es una función de una línea recta que tiene una pendiente positiva. Bueno, aquí la gráfica ya nos dice que tenemos esto de aquí. Entonces, aquí nos pide que encontremos el área entre estas dos curvas desde x igual a 1 hasta x igual a 6, que es esta gráfica, como la podemos ver, es toda esta superficie que viene señalada. Entonces, para encontrarlo, primero tenemos que determinar cuál es el área debajo de esta línea azul desde 1 hasta 6. Entonces, pues el área vamos a tener que es la integral de la función g de x desde 1 hasta 6. A eso le vamos a restar esta parte de aquí, vamos a quitarle esta parte de acá. Entonces vamos a hacer la resta igual de la integral de 1 a 6 de la función f, que quedamos que es la función que nos define esta sección inferior. Entonces vamos a hacer este par de integrales y eso es lo que nos va a definir nuestra área bajo entre estas curvas, esta área que tenemos aquí. Entonces la primera integral, la integral de la sección azul, es esta que tenemos en esta parte de aquí. Es muy sencillo, ya aplicando las reglas de integración que hemos discutido anteriormente, nos va a quedar de la siguiente forma: 4 décimos x al cuadrado más 16 quintos de x. Esto va desde 1 hasta 6. Entonces ya nada más es cuestión de utilizar el teorema fundamental del cálculo y hacer la sustitución de estos dos límites, primero el límite superior y luego el inferior, en esta integral. Entonces haciendo estos cálculos queda de la siguiente forma. Entonces estas son las cuentas. Metiendo el límite superior a esta expresión, a todo esto que tenemos aquí, nos queda 33.6 y después el teorema fundamental del cálculo nos dice que vamos a restar el límite inferior. Metiendo 1 a la expresión que tenemos acá, nos queda menos 3.6. Finalmente haciendo la cuenta nos queda esto 30. Entonces este es el área debajo de la línea en azul. Ahora vamos a calcular el área debajo de la línea roja. Entonces vamos a hacer eso y para calcular esto vamos a hacer la integral de esta función que ya ubicamos que está debajo de esta función. Entonces nuevamente es la integral de 1 a 6 de menos 2 quintos
de x más 12 quintos por el diferencial de x. Y nuevamente, como lo hicimos en la parte superior, esto es una integral muy directa, menos 2 décimos x al cuadrado más 12 quintos de x desde 1 hasta 6. Nuevamente haciendo la sustitución, haciendo el uso del teorema fundamental del cálculo, quedan las siguientes cantidades. Sustituyendo entonces el límite superior a nuestra expresión que tenemos aquí, nos queda 7.2 y el límite inferior en 1 nos queda 2.2. Finalmente el área debajo de la línea roja es 5. Entonces lo que encontramos es lo siguiente. Encontramos que el área debajo de la línea azul, todo esto que tenemos aquí, toda esta parte que estamos considerando, esta área vale 30. Y el área debajo de la línea roja, toda esta área que tenemos aquí, vale 5. Entonces, pues lo único que tenemos como conclusión de este ejercicio es que el área debajo de entre estas superficies, o sea, todo esto va a ser 30 menos 5. El resultado final para el área entre mis dos superficies es 25 unidades cuadráticas, ya dependiendo en qué unidades está nuestro sistema, en nuestros ejes. Entonces, la conclusión de este ejercicio es que el área entre estas dos curvas es de 25. Entonces, este es el primer ejemplo. En este segundo caso, pues es la misma configuración. Tenemos un par de funciones y nos pide encontrar el área entre estas dos funciones. Graficándolo podemos darnos cuenta que, pues desde luego, la función de la recta tenemos que estar aquí arriba y tenemos que calcular el área que va desde 2 hasta 4. A eso le vamos a restar el área de la función roja, que es esta función exponencial. Entonces la primera integral de la función lineal es muy sencilla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el área de 2 a 4 de 2x más 1 de x. Entonces esta es una integral muy sencilla. La integral es x al cuadrado, así, más x. Esa es la integral, recordando que podemos comprobarlo haciendo la derivada de esto. Entonces esto es de 2 a 4. Haciendo la sustitución tenemos el siguiente resultado. Haciendo ya los cálculos para la sustitución de mi límite superior y mi límite inferior, nos queda esto, lo que nos quiere decir que el área debajo de la línea azul es de 14. O sea, el área debajo de todo esto es de 14 unidades cuadráticas, todo esto que tenemos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el área debajo de la línea roja. El área debajo de la expresión de rojo es esto de aquí, es lo que vamos a calcular a continuación. Entonces esta integral la podemos escribir en dos integrales. Va a ser dos veces la integral de 2 a 4 de x menos 10 veces la integral de 2 a 4 de x a la menos 5x al cuadrado más 8 de x. Entonces la primera integral es muy sencilla. La primera integral queda de la siguiente forma. Esta es la integral de 2x de 2 a 4 y la siguiente integral se tiene que hacer por sustitución. Aquí, como podemos ver, el cambio de variable se propone de la siguiente forma. Tenemos que, voy a hacer el cambio de variable aquí arriba, u va a ser igual a menos 5 x al cuadrado más 8, la derivada de u con respecto a x, entonces me queda menos 10x. Entonces, al momento de despejar mi diferencial de x va a ser igual a du sobre menos 10x. Entonces, con estos dos elementos voy a reescribir mi integral que está aquí abajo para hacer mi cambio de variable. Entonces la integral va a quedar de la siguiente forma. Ya haciendo esta modificación, entonces nos podemos dar cuenta que la x se cancela con esta x y menos 10 se cancela con este menos 10. Entonces lo único que sobrevive es e a la u positivo. La integral de e a la u con respecto a u es la misma y los límites de integración quedan de esta forma. Entonces ya tenemos la forma de las dos integrales. Ya nada más lo que resta es hacer la sustitución, que
que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí vemos las cantidades que nos da ya la evaluación de las dos integrales. Primero tenemos la evaluación de la integral de este componente, que es esta parte que tenemos aquí. Son estos dos números que podemos ver. Y por otro lado, la evaluación de la función exponencial en estas dos cantidades nos da unos números que podemos despreciar. Si nos damos cuenta, aquí estos números son muy pequeños comparados con esta parte de acá. Entonces, en conclusión, aquí tenemos que el área debajo de la línea roja, pues prácticamente lo podemos aproximar a un rectángulo. Este rectángulo pues va a ser con área igual a 4. Entonces esta va a ser nuestra área debajo de esta superficie. Entonces, ya como tenemos las dos áreas debajo de estas curvas, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a determinar cuál es el área entre estas dos curvas. Entonces, el área que vamos a tener va a ser el área de la superficie azul, que es 14, menos el área de la superficie roja, que es 4. Entonces el área debajo de esta superficie es 10, tomando en cuenta que pues despreciamos esta curvatura que nos da la función exponencial. Si estuviéramos en otra parte de la función exponencial, es decir, desde 1 hasta esta parte, entonces ya tendríamos que considerar un poco esta información, estos números que tendríamos acá. Pero bueno, entonces esta es la forma en la que se calcula el área entre estas dos superficies. Es igual a 10 unidades cuadráticas. Aquí recordando que la estrategia para resolver esta integral que tenemos aquí se hace con un cambio de variable o con una sustitución algebraica. Entonces así es como se hacen este tipo de ejercicios.